capítulo 29, verso 1, dice, ay de Ariel, en hebreo, hoy, Ariel. Ariel quiere decir el león del poderoso, mi león es el poderoso. Ariel, en el aspecto pues histórico, me refiero en el de este mundo, esta vida, Ariel se refiere a Jerusalén. Y en el aspecto de antes de esta realidad, en lo que respecta a los ángeles y lo que sucedió en el cielo antes de esta creación, Ariel era el nombre con el que se le llamaba al primer ángel creado, que al caer del lugar donde Yahweh lo tenía en honor, por él considerarse ser el único poderoso que existía, cayó y se le llamó Samael, el poderoso ciego, o el veneno del poderoso. Entonces, la conexión de Samael con Jerusalén o Jerusalén sería el hecho de que la Jerusalén terrenal se desvió del camino verdadero, rompió el pacto con Yahweh y cayó. Y curiosamente, tristemente, muchos de ellos terminaron adorando a Samael, antiguamente Ariel. Por eso hoy en día Israel es Egipto espiritual, como dice Apocalipsis 11. Recordemos que Egipto era la tierra que estaba bajo el poder o el mando de Samael. Entonces, el hecho de que tenga el mismo nombre y se está hablando aquí de Jerusalén, se está hablando de Jerusalén, la terrenal que cayó, es el hecho, como lo que vemos en Amós y en Hebreos, de que el pueblo de Israel se desvió y dejó de adorar a Yahweh para adorar a Moloch y Kium. Kium es otro nombre de Samael, Saturno. Samael, repito, antes se llamaba Ariel. Entonces, cuando estaba en honor por tener forma de león, se le había llamado Ariel. Al caer, se le cambió a Samael. Y por eso el mismo nombre se utiliza para referirse a Jerusalén terrenal que cayó de la misma manera y terminaron adorando a ese mismo ángel. Dice, ay de Ariel. Aquí ponen un comentario que dice, este segundo anuncio de desastre señala el terrible ataque contra Jerusalén, aunque lleva consigo un mensaje de esperanza. Ariel, como nombre propio, sirve aquí para designar a Jerusalén. La palabra hebrea, que también puede significar, aquí ponen monte de Elohim, pero eso sería Jariel, y lo que dice es Ariel, entonces es león en realidad. En el 15 de Ezequiel, lo que aparece es Jariel, de monte, el monte del poderoso. Dice, el altar era de 4 codos. Entonces, donde dice altar es donde dice el monte del poderoso, de 4 amot. Y después dice otra vez Jariel, pero sí, como les digo, ahí lo que dice es Jariel. Después le agrega la Aleph, entonces Jaariel. Pero después hay otro comentario aquí en Isaías donde dice, no, en este caso es de un comentario más adelante, ahorita lo menciono. Entonces sí, me extraña que no hayan puesto el león del poderoso, me extraña mucho que no esté aquí en el comentario, pero como les digo, ese es el significado más claro. Para que sea el monte del poderoso hay que agregarle una letra Hei. Si fuera monte del poderoso sería con la Hei sin la Aleph, pero en Ezequiel aparecen las dos versiones, Hei, Aleph o solo con Hei, pero no aparece Ariel solo como aparece en Isaías. Pues sería león del poderoso. Voy a ver cómo lo traduce aquí la concordancia ya para continuar con el capítulo, tal vez por hablar de Jerusalén. Sí, aquí ponen león del poderoso o leona. Entonces sí, la concordancia sí lo tiene con león del poderoso. Ay de Ariel, lo repite. Cuando Yahweh repite un nombre es por honor a la persona o por amor a la persona, como cuando llamó a Moshe, como cuando llamó a Shemuel. Ay de Ariel. Entonces está lamentando porque le tenía cariño. La ciudad donde acampó David, ahí confirma que se refiere a Jerusalén.
en lo que respecta al tiempo de los humanos, vuelvo y repito, pero al ser el nombre Ariel, un nombre que aparece en otros escritos como el de ese ángel originalmente, por eso se pueden hacer varias conexiones y lo vamos a mencionar a través del capítulo. De todas maneras, digamos aquí con solo este verso se puede ver una conexión. Curiosamente, ya el primero y el último, Yahushua y la segunda venida del testigo como Moshe, van a estar a la derecha y la izquierda del Padre, respectivamente, así como en el segundo cielo el Todopoderoso en el inicio de la historia colocó a Heilel y Samael, derecha e izquierda. Por decirlo así, esos lugares van a ser ocupados por primero y último. Ya Yahushua está a la derecha del Padre y lo del último se cumple en el fin de los tiempos, pronto. El último, que repito, sería a la izquierda de Yahweh, como a la izquierda en el segundo cielo estaba Samael, por eso representa lo malo y por eso el último viene como hijo pródigo. El último es llamado una ciudad en Jeremías, una fortaleza. Es la representación de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén viene siendo la esposa del último, así como la congregación es la esposa del primero. Entonces, el hecho de que mencione Ariel, la ciudad donde acampó David, sabemos que en lo literal se refiere a Jerusalén sin duda, pero el hecho de que una ciudad puede representar a un poderoso, a alguien fuerte, vemos que se puede conectar con ese mismo malaj en el puro inicio, que era como una mascota en ese sentido, ese malaj. Ustedes han visto, por ejemplo, reyes como Salomón y otros, aún también descendientes de Salomón, por ser reyes acostumbraban tener leones como mascotas. De hecho, en el faraón en Egipto tenía unos leones y Moshe y Aarón, cuando llegaron, los leones empezaron a actuar como perritos, ¿verdad? Y se ponían de panza para que les hicieran cariño. Pero normalmente los leones lo que hacían era hacer que todo el mundo se fuera y no se acercara al faraón. Entonces los leones eran como mascotas del rey, por eso Samael empezó como una mascota del rey y llegó a creer que era el rey. Ahora, David quiere decir amado. Como dije, el hecho de que menciona el nombre dos veces es por amor. Entonces, hay de Ariel, la ciudad donde acampó el amado. Entonces, espero esté quedando claro, como el segundo cielo antes de caer Samael, y en la tierra Jerusalén antes de dividirse el reino después de Shlomo, el hijo de David. Y dice: añadid un año a otro, y que las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en aprietos, y habrá desconsuelo y tristeza. Será para mí un Ariel. Ese es el verso 2 que termina: y será para mí ca Ariel, como un Ariel. En este caso, por si algo se escribe exactamente igual, pero es porque en hebreo, un segundo, a ver si ponen el mismo número. Será para mí un Ariel 740. Sí. Se podría decir, ¿verdad? Será para mí un león del poderoso. Como Yahweh lo va a utilizar como un Satán, porque Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y ahorita Israel está como Egipto. Por eso en Apocalipsis 11 se dice que es espiritualmente Egipto. Y por eso va a ser destruido. Y por eso es que Yahushua dice: los que están en Yahudá, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Curiosamente, ¿verdad? Estábamos hablando del pacto que llamaron el pacto de Abraham. Bendito Yahweh, como el Shabbat leímos el pacto de Abraham, uno de los pactos que hizo Yahweh con Abraham, que representaba la destrucción de las naciones, entre otras cosas, lo que vimos el Shabbat. Y como mencioné, ¿verdad? Un par de días antes de leer eso, Donald Trump hizo el pacto con el Estado de los Emiratos, perdón, el United Arab Emiratos, sí, los Emiratos Árabes, los Emiratos Árabes Unidos, creo que sería como le dicen a eso. Entonces sí, hizo pacto con ellos, que como ya habíamos hablado, ¿verdad? Porque han logrado más o menos ir reemplazando a los líderes para que los líderes que están en poder de estos lugares musulmanes se vayan
añadiendo al plan del Illuminati o plan del nuevo orden mundial que están ya terminando. Y ¿verdad? Como había mencionado, los de Arabia Saudita, que creen que son los que están a continuación o los que siguen próximo paso en unirse al tratado, al pacto ese. Y como había mencionado, por ahí se dice que estos de Arabia Saudita son los que tienen poder ahorita en mayoría del lugar del templo, y por ende si ellos se unen, lo que seguiría el permiso para hacer el templo. Entonces, qué particular que eso esté pasando. Como dije, ¿verdad? El Génesis lo venimos leyendo desde hace montones. Me pareció curioso que la misma semana que nos tocaba leer el pacto de Abraham, Trump hiciera un pacto llamado el pacto de Abraham. Y ahora estamos leyendo en Yeshayahu lo que va a pasar con Jerusalén, que puede estar relacionado con lo que ese pacto va a traer, porque hay algunos musulmanes que no van a estar de acuerdo y que van a tratar de hacer guerra y demás, lo cual se va a terminar cumpliendo a partir del segundo sello, cuando sea que se abra. Entonces, dice: mas yo pondré a Ariel en aprietos y habrá desconsuelo y tristeza, será para mí un Ariel. Aquí ponen un comentario que dice, otra posible traducción, como un brasero del altar, haciendo así un juego de palabras. Como un brasero del altar, entonces, ¿verdad? Como en el altar se traían sacrificios, como un lugar de sacrificio. Va a ser un lugar donde en el fin de los tiempos va a morir mucha gente por los pecados y por todo el mal que han hecho. Porque acamparé contra ti a tu alrededor, te sitiaré con máquinas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Interesante la palabra máquinas, ¿verdad? Que nunca se ha visto el que hayan tales máquinas de matar para guerra como hoy en día, ¿verdad? La tecnología que hay hoy en día para matar es sorprendente y mucha ni siquiera la han sacado a la luz. Están esperando que se dé la guerra tercera para sacar un montón de cosas que tienen preparadas en lo que respecta a guerra. Y repito, Yahushua habló de que sabríamos que vendría al final cuando Jerusalén estuviese rodeada por enemigos. Ahorita la rodean enemigos, y se están levantando las naciones que vemos en Ezequiel, en Salmos, como Gog y Magog, y que vemos que van a atacar eventualmente Jerusalén. Entonces, esto está profetizado en varias partes y el mismo Yahushua lo confirmó y lo estamos viendo ahorita en cumplimiento. El hecho de que se llame Ariel, que ahorita está pasando todo esto, es como una representación de lo que pasó en ese momento, en el inicio de la creación entera, desde el segundo cielo, cuando fue quitado Samael para poner a Lucifer. Como una representación de eso, cuando se destruya Jerusalén para tratar de quitar el antiguo orden mundial, establecer un nuevo orden mundial, con Lucifer, que es el ojo que está sobre la pirámide en el billete de $1, que es uno de los logos del Illuminati. Porque acamparé contra ti. Vean que Yahweh está diciendo que él viene a pelear en contra. Acampar en contra es como cuando ponían tiendas de acampar el ejército alrededor de la ciudad para atacarla, para evitar que salieran a comprar comida. Entonces les daba hambre, se morían de hambre o abrían las puertas y los atacaban. Entonces Yahweh está diciendo que viene desde afuera, y no solo con lo que mencioné a través de los ejércitos del enemigo, que los va a utilizar para provocar la destrucción que merecen los impíos, sino que él mismo se manifestaría desde afuera de Jerusalén, de fuera de Israel, de entre las naciones, como lo habíamos visto de hecho en el capítulo anterior, que decía: porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño hablará este pueblo. Y ahora dice: acamparé contra, porque viene de afuera, viene como gentil. Entonces, porque acamparé contra ti a tu alrededor, te sitiaré con máquinas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás derribada y hablarás desde la tierra. Serás derribada y hablarás desde la tierra. ¿Verdad? Eso se refiere que sería humillada y desde el suelo va a estar hablando como alguien que está tirado ahí pidiendo misericordia o ayuda. Como la sangre de Abel, que
pide justicia desde la tierra que la absorbió. También, curioso al decir, y hablarás desde la tierra, es como que antes estaba en otro lado, como por ejemplo el segundo cielo, pero al ser echado, cayó en la tierra, y desde la tierra le habla al Todopoderoso, bueno, de varias formas se podría decir, pero por eso es que la escritura habla de que Satanás anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. El león anda por la tierra. De Lucifer se habla que es el poderoso de este mundo, el príncipe del poder del aire. Entonces, y que va a caer en el Apocalipsis 12, ¿verdad? Entonces por ende todavía está en el segundo cielo. Entonces serás derribada y hablarás desde la tierra. Tu habla saldrá del polvo. Como decía lo de Abel. Tu habla saldrá del polvo. Qué curioso, porque el hombre polvo es y en polvo se convierte. En lo que respecta a Samael al caer a la tierra se convirtió en la inclinación al mal que entró al hombre a través del fruto, del conocimiento. El polvo representa el cuerpo del hombre muerto, y la inclinación al mal en el corazón es la que nos desvía para que muramos, porque la paga del pecado es la muerte. La inclinación al mal busca que pequemos. Al pecar entra la muerte. Por eso es que la voz de la inclinación al mal que está en la carne vendría siendo la voz de Samael, que habla desde el polvo. En el sentido espiritual que hablaba ahora, obviamente en el histórico se refiere a lo humillado que ha sido Jerusalén y que le falta por, en lo que respecta ahorita a la tierra y los que están ahí habitando. Dice, tu habla saldrá del polvo. Tu voz desde la tierra será como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Una vez más, repito, ¿verdad? Haciendo alusión a que van a morir. Por eso va a estar hablando la voz, pero la voz de el alma, que viene siendo como la de un fantasma. Vamos a ver cómo aparece fantasma en hebreo. Sí, un espíritu familiar, dice otra traducción. El hebreo es Ov. Ya habíamos visto eso antes en Deuteronomio, si no me equivoco, de este tipo de espíritus que le hablan a los adivinos. Por eso ahí pusieron adivino, y por eso en otra pusieron espíritu familiar, porque los espíritus familiares les hablan a los adivinos acerca de la persona que le llega a consultar. Y también se ve como espíritus que vienen por maldiciones generacionales de los padres. Por eso Ov, como Av, de padre. Y vamos a ver cómo lo traducen. Bueno, la concordancia dice, también lo traducen 16 veces como espíritu familiar en esta traducción, que es la King James en inglés, y una vez como botellas de vino, odre. ¿Se acuerdan que Yahushua dijo vino nuevo en odre nuevo? Serían Ov Hadash, en odre nuevo. Y en este caso obviamente no sería un espíritu negativo, sería el espíritu de Yahweh entrando en un odre nuevo, volviendo a venir a la tierra. Por eso he hablado del odre viejo y odre nuevo como primero y último. Una de las interpretaciones, curiosamente vemos aquí una palabra para odre que tiene que ver con espíritu, como el hecho de que un espíritu entra en un cuerpo, como el del adivino, para hablarle. Entonces lo traducen como botella de vino o odre. El hombre que habla con, o mujer que habla con muertos, el que invoca a los muertos, lo mismo, fantasma, espíritu y espíritu familiar. Entonces, aquí vemos que dice, y serás como un Ov, dice, en la tierra. Entonces serás derribada y hablarás desde la tierra. Tu habla saldrá del polvo, tu voz desde la tierra será como la de un Ov, ¿verdad? Como la de un espíritu familiar que le habla a los adivinos. Similar entonces como a los espíritus que salieron de los Nephilim, que fueron malditos y no pudieron ascender porque no pertenecían a los cielos al haberse mezclado con la tierra, los ángeles me refiero, y por ende sus hijos quedaron como espíritus malignos. De esa misma manera quedarán ellos.
Entonces, dos formas de verlo. Una, refiriéndose literalmente a los ángeles rebeldes que eran hijos de Samael y bajaron a esta tierra, tuvieron relaciones y sus hijos quedaron como los espíritus familiares que les hablan a esos adivinos, espíritus malignos. Pero también le estaría diciendo a los impíos que siguen esa misma entidad en este mundo, se rebelan contra Yahweh para seguir a Samael, Lucifer y demás, que serían igual que ellos, sus espíritus quedarían malditos. Entonces, tu habla susurrará desde el polvo. Dice después, verso 5, la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. Una vez más, usa el polvo. También van a morir, también están muertos porque son gentiles que no siguen a Yahweh. Pero en este caso se refiere, será como polvo menudo en el sentido de la cantidad de enemigos que se van a manifestar en contra. La muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo. Y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Por eso también incluye tamo que pasa, porque a pesar de que van a ser muchos y van a tratar van a destruir, ellos mismos van a ser destruidos y quedar como el polvo. Entonces, la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de tus fuertes como tamo que pasa. Acontecerá repentinamente en un momento. Vean ese verso. Acontecerá repentinamente en un momento. Los cristianos tienen una doctrina en la cual utilizan un verso de Tesalonicenses de una manera que me parece a mí bastante extraña, incorrecta, y me parece extraño que no se den cuenta. Que cuando digan, 1 Tesalonicenses 5:13 es el verso. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Este verso, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. De hecho, estas mismas palabras, paz y seguridad, estaba viendo una noticia ahí que se las mencionó Macron, si no me equivoco a Trump, pero puede que haya sido otro líder, la verdad. Macron, que algunos piensan que es la bestia, tiene algunas cosas curiosas, entre esas su nombre. Habló de que busca paz y seguridad por allá en el Medio Oriente, por ende hay alguna gente que está hablando de se está cumpliendo esto. Estas palabras, paz y seguridad, las han utilizado políticamente ya por varios años. Hay varios videos, de hecho hay uno que yo utilizo en una de las canciones mías, de hecho varias canciones mías tienen eso, pero una en particular nueva. Puse una imagen ahí de los líderes mundiales con paz y seguridad atrás. Esto obviamente se va a cumplir, en cierta forma se está cumpliendo, pero ya el verso va a llegar a terminar de cumplirse cuando maten a los dos testigos, como ya he mencionado principalmente. ¿Por qué digo eso? Porque dice repentina. Los cristianos, como leen Daniel 9 y lo interpretan diferente a como Yahweh lo mandó, recuerdan tomando en cuenta también curiosamente el pacto que acaba de hacer Trump. Hay mucha gente, los cristianos están esperando que en Medio Oriente se dé un pacto de 7 años de paz. Entonces están esperando que se haga un pacto de paz de 7 años y que la mitad de los 7 años rompa el pacto y haya guerra. Entonces ellos esperan, básicamente según esa doctrina, según esa enseñanza, malinterpretando Daniel 9, porque creen que el que hace el pacto, confirma el pacto, es la bestia. Repito, malinterpretando. Entonces ellos dicen que los primeros 3 años y medio va a haber paz, pero después se viene una guerra en cuestión de instantes cuando se rompa el pacto. Entonces ellos lo ven como 3 años y medio de pacto de paz y después guerra. Ahora, entiendo el hecho de lo que acabo de decir. Viene la guerra después de 3 años y medio, apenas rompe el pacto. Sí, eso sería repentino. La guerra inmediatamente que rompe el pacto. Sin embargo, habrían 3 años y medio antes de paz. Entonces, en realidad no es tan repentino. Todo el mundo que lee la escritura debería saber y ver a través de... O sea, si la doctrina de ellos fuera correcta, en 3 años y medio de paz, deberían decir, ok, ya viene la guerra, ya viene la guerra, ya viene la guerra. Entonces no sería repentino, ya se lo sabrían, ya lo verían venir. El repentino es el hecho de que no se lo van a ver venir. Entonces, la escritura nos muestra tras de eso que el segundo sello
que sucede básicamente en el primer año de los últimos 7, porque sí son últimos 7 años, eso sí lo vemos en Daniel 9, faltan 7 años, eso sí. Pero Apocalipsis nos dice que cuando esos 7 años empiezan, el segundo sello es Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo es que los cristianos esperan que los primeros 3 años y medio de los 7 sea paz mundial, si el segundo sello dentro de los primeros 3 y medio es guerra mundial? ¿Dónde está? O sea, no tiene sentido, porque ya nos dice que va a haber guerra, después va a haber un poco de calma, y en eso se va a venir lo peor, las plagas postreras. Entonces, ellos dicen que va a haber paz 3 años y medio, pero ya nos enseñan el segundo sello va a haber guerra. Por eso es que acá rato menciono eso como una señal de que estamos en el fin. El que se va a manifestar como la bestia en esa guerra va a ganar, va a mostrar su estrategia, su poderío, su inteligencia, lo que sea. Entonces le van a dar el poder del nuevo orden mundial, va a estar como líder mundial. Él con esa autoridad va a matar a los 2 testigos, quienes van a torturar a la gente espiritualmente hablando, porque no van a entender lo que dicen, no van a entender por qué hablan como hablan, por qué el enojo, por qué la falsedad del mundo en la que el mundo está, y por qué los 2 testigos van a hablar en contra de los ídolos, de los nombres, de los dioses falsos, todas esas cosas. Entonces ellos van a pedir que los maten, la bestia los va a matar. Cuando los maten van a decir finalmente ya va a haber paz de todo lo que hablaban, va a haber paz de las plagas. Y en eso viene la destrucción repentina. Cuando piensan que ya lograron la paz después de la Tercera Guerra Mundial y después de matar a los 2 testigos, en ese momento cuando matan a los 2 testigos es cuando se viene abajo todo y viene la destrucción repentina. Entonces la destrucción repentina es después de los primeros 3 años y medio. Y lo estamos viendo aquí. Repito, Isaías dice: acontecerá repentinamente, en un momento. Y dice aquí: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El hecho de que dice la mujer encinta es lo que vemos en Apocalipsis 12. Y cuando la mujer da luz es a la mitad de los 7 años. Entonces eso también confirma que eso de repentino es en la mitad de los 7 años, después de los primeros 3 años y medio. Además de mencionar a la que da luz, dice no escaparán, porque van a morir ahí los muchos, y después en las plagas postreras las naciones, todos los enemigos de Yahweh, no escaparán ninguno de ellos. Entonces vuelvo a Yeshayahu 29:6. Por Yahweh de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y con llama de fuego consumidor. Truenos, terremotos, gran ruido, torbellino, tempestad, llama de fuego. 6 cosas, porque se manifiesta al final del 6º milenio. Porque se manifiesta como el hombre que fue hecho en el 6º día, el Hijo del Hombre. Truenos, porque es como la voz. Terremotos, porque está enojado. Y bueno, obviamente eso se está cumpliendo literalmente. Más terremotos en el mundo, varias tormentas donde hay están cayendo unos truenos sorprendentes. En algunos lugares sin lluvia está cayendo trueno y está quemando lugares. Gran ruido, vamos a ver cómo lo dice aquí el verso 6. Y con voz grande, colgadol, con la gran voz, confirma que se refiere al último, la gran voz de Yahweh. Micael, voz de trompeta, como dijo el mismo Paulus, que los recogerá con voz de trompeta. Con torbellino y tempestad, ¿verdad? Porque viene con ruach, con el espíritu del viento, pero enojado, por eso como un torbellino. Y tempestad, porque viene como agua, como, bueno, en el sentido de la enseñanza, como la lluvia tardía, pero una vez más, enojado, por eso tempestad. Y con llama de fuego, porque es el fuego consumidor. Esh o Heila, fuego que consume. Dice después: y será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Era como una pesadilla. Va a ser una pesadilla para Israel, la multitud de naciones y de gente que se va a ir en contra. Será como un sueño de visión nocturna la multitud de las naciones que pelean contra Ariel. Y todos los que pelean contra ella
y su fortaleza y los que la ponen en aprietos. Le sucederá como al que tiene hambre y sueña. Le sucederá como al que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Ahí confirma que se refiere a Jerusalén. Vean, no sé a cuál le ha pasado alguna de las veces cuando han ayunado. Está uno con hambre y se duerme y se sueña que se come algo. A mí me ha pasado que yo me estoy soñando que me como algo y yo, pero estaba ayunando. Y me despierto y ¿verdad? Qué feo la gente que vive de alguna manera, ¿verdad?, en pobreza y les falta la comida a tal punto de que muchas veces quizá se acuestan con hambre. Y a eso es a lo que se refiere acá. Qué feo estar viviendo en hambre y soñarse que está en un banquete y de repente se despierta y se encuentra otra vez en la misma situación. Igualmente con beber, que es similar a cómo está el mundo. Están dormidos, como aún muchos que conocen la verdad, como las vírgenes insensatas, por no tener el aceite, no tienen la luz. Al no tener la luz, están en oscuridad. Al estar en oscuridad se duermen. Y al estar dormidos se sueñan que tienen la verdad. Sueñan que tienen el matzah y yayin, ¿verdad?, el pan y el vino de Yahushua. Pero están con otro. Y cuando mueran, se van a dar cuenta. O cuando pasen por la tribulación, va a ser una pesadilla. Por eso dice, le sucederá como al que tiene hambre y sueña, le parece que come. Muchos en el mundo les parece que están comiendo y comiendo y comiendo, les parece que están en prosperidad. Hay algunos que ya se están dando cuenta que no es así. Entonces, y digo por lo de corona y esas cosas, entonces están soñando muchos de ellos en sus religiones, en sus iglesias, les parece que come, pero cuando despierten, y eso lo estoy diciendo en otra conjugación, su estómago estará vacío. Entonces dice, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como al que tiene sed y sueña, le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Recuerden que en Apocalipsis 14 los 144,000 están sobre el monte Sión. Entonces, en ese aspecto, todos los impíos que se dejan llevar por la carne, la inclinación al mal, que es Samael, y por ende rechazan a los dos testigos y a los 144,000 y pelean contra ellos, doctrinalmente hablando, después se darán cuenta de que tenían razón. Cuando despierten en la otra vida, siendo juzgados por aquellos a los que veían como viles, por ejemplo, como herejes y otras cosas. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. Dice aquí, el profeta alaba sarcásticamente la terquedad demostrada por los que saben leer y por los que no saben. En eso particular me gusta mucho encontrarme con cosas sarcásticas en la escritura. Entonces dice, deteneos y maravillados, ofuscados y cegados. Como les decía, me gusta el sarcasmo, como Eliyahu, por ejemplo, gran ejemplo de sarcasmo, cuando les hablaba a los sacerdotes de Baal y de María, de Astarte. Entonces, aquí ponen que el profeta le está hablando a todos los que se supone que saben leer, y digo se supone porque leen la escritura pero no la entienden, porque se puede decir solo saben leer lo carnal o lo terrenal, no logran ver más allá a lo real. Entonces dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos pero no de vino, tambaleaos pero no por sidra, porque Yahweh derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, ¿verdad? Lo que llaman también el espíritu de estupor, espíritu que también envió para Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán quedó dormido para que sacara del costado Yahweh a la mujer, a Eva?
le puso espíritu para que se durmiera. Se durmió, que no quiere decir de roncando y todo, sino similar a lo que pasa con los cristianos, que los tocan y caen dormidos. Y digo similar en el sentido que no es un espíritu positivo de Yahweh, es un espíritu que envía a aquellos que están dormidos espiritualmente, aquellos que beben no necesariamente vino del bar, sino vino de la fornicación de la gran ramera, de las iglesias falsas. Entonces, por beber ese vino, quedan espiritualmente borrachos, y por eso el espíritu que les llega los duerme. Por ejemplo, repito, a ese espíritu es al que se refiere aquí Yahweh, no es un espíritu positivo. Por eso la conexión de estupor con estupidez, porque a pesar de saber leer no entienden, no tienen entendimiento, por ende caen en el cumplimiento errado de la Torá y se encierran en mandamientos de hombres. Entonces, embriagados pero no de vino, tambaleados pero no por sidra, porque Yahweh derramó sobre vosotros un espíritu de sopor. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Un velo, como lo puso delante de la cabeza de Moshe. ¿Ven qué particular? Moshe tenía un velo, y ahora Yahweh está diciendo, sus profetas no saben lo que dicen, tienen un velo. Eso debió dar a entender que la Torá de Moshe no se había dado entendida, solo se dio la letra, y faltaba quitar el velo, que lo quita Yahushua con su sacrificio. Entonces, a través del sacrificio de Yahushua y nuestra fe en él, recibimos el Espíritu para entender la Torah correctamente, corriendo el velo. Entonces, vean, repito, la conexión de Moshe con un velo, y ahora estos profetas que les decían las cosas mal al pueblo, igual con un velo. También el hecho de que dice, porque Yahweh derramó sobre vosotros un espíritu de sopor. Vemos que cuando matan a los muchos, por el pecado, por la rebelión, por esa idolatría y otro montón de cosas, la sangre de ellos va a ser echada en las copas de la ira, que van a ser echadas sobre las naciones, que son las 7 plagas postreras. Entonces, donde menciona aquí, se puede conectar también con las 7 plagas postreras, que nuevamente repito, se cumplen en los últimos 3 años y medio, por ende empiezan, apenas terminan, los 2 testigos de predicar en los primeros 3 años y medio. Porque Yahweh derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como las palabras de un libro sellado. Todas las visiones de los profetas es como si estuvieran tratando de leer un libro que está cerrado. Cerrados están ellos de la mente. Entonces cuando llegan y abren la escritura, les permanece cerrada en la cabeza. Por eso recuerdan cuando Yahweh le dice a Daniel que selle las palabras del libro, porque la gente correría de aquí para allá, no entendería, pero en el fin de los tiempos el conocimiento crecería y ya se entendería. Por otro lado, en Apocalipsis Yahweh le dice a Juan que no cierre el libro. O sea, Apocalipsis se debía estudiar desde hace 2000 años hasta acá, porque sí está el entendimiento disponible a través de toda la escritura, pero la gente le tiene miedo, entonces no lo lee ni siquiera. Ahora, por eso Yahweh dice aquí que les daría sopor, un velo, les cerraría los ojos. Y vean qué curioso, cierro donde dice primero ofuscados, cegados, después dice cerró los ojos de vuestros profetas, un velo puso en sus cabezas. Y recuerden que, bueno, también espíritu de sopor, todo eso se conecta con Samael, porque de Samael vino la muerte. El espíritu de sopor es dormir a la persona, y el dormir es una representación de morir. Entonces, dependiendo, por decirlo así, del nivel de sopor, le llega a ser muerte en realidad, porque el cuerpo ya no se vuelve a levantar. A lo que me refiero, todo eso viene del enemigo, de Samael. La muerte, el sopor, porque eso fue similar a cuando el cuerpo de barro con manos de Adán se le envió ese mismo espíritu para poder hacerle a Eva. Eso es algo que se dio a través de Malachim, conocido como Elohim. Entonces, como decía, espíritu de sopor se puede ver como algo que emanó de ese ángel primero, conocido también como Ariel. Cerró los ojos de vuestros profetas, así como los ojos de Samael fueron cerrados, y fue llamado poderoso ciego. Por eso es al que adoran los ciegos, desde los ateos hasta los idólatras.
adoran a Samael, porque los que adoran su propia carne, está Samael ahí. Los que adoran una piedra, está representando a Samael, que no tiene entendimiento, corazón de piedra, ojos que no ven, oídos que no oyen. ¿Recuerdan lo que leímos en Génesis? Dice 12: a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor. Vean qué particular, ¿verdad? Bendito Yahweh, ese fue el que leímos el Shabbat, y hoy lunes nos toca leer otro que habla de lo mismo. Y buena conexión. La conexión aquí es que, ¿verdad?, llegó lo mismo a Abraham. ¿Para qué? Para representar lo que pasaría con el pueblo. Y por eso dice después: y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Un terror cayó sobre él. ¿Cuál es ese terror? Que se le reveló proféticamente en visión de la noche lo que le pasaría al pueblo. Por eso dice aquí: y será como un sueño de visión nocturna. Será como un sueño de visión nocturna. Y después dice: porque Yahweh derramó sobre nosotros un espíritu de sopor. Entonces ahí vemos la conexión clara con, y confirma la conexión del pacto de Abraham que hizo Trump, en el sentido de que, y digo yo por el hecho de que no creo en las coincidencias, y nos tocó leer todo esto de la misma semana que se dio eso, no dudo que lleve al cumplimiento de las otras profecías y por ende a la destrucción en la que va a caer Jerusalén. Es que ya digo, fin de los tiempos, como ya, en cualquier momento. Entonces continúo con Yeshayahu, dice: y os será toda visión como las palabras de un libro sellado. Todas las visiones que Yahweh dio a los profetas y están aquí escritas como un libro sellado, no las logran entender por más que las lean, más que las analicen. Además de eso, también cuando un profeta, porque recuerden, el espíritu de verdad y el espíritu de profecía son como la llave de la muerte y la llave del Seol. Son como el espíritu de verdad y profecía, el espíritu de unción y el espíritu de encendido de lámparas. El espíritu de verdad es el que viene a través del nombre de Yahushua, la confesión, por ende la salvación. El espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua. Entonces, hay gente que cree en el testimonio, pero no cree en su nombre. Ellos pueden recibir profecía, pero no la entienden, no conocen la verdad de lo que reciben, porque toda visión que reciben está sellada como un libro cerrado. Y os será toda visión como las palabras de un libro sellado, el cual, si lo dan al que sabe leer y le dicen: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Estos versos me gustan mucho, me causan risa en sentido de lo detallado que es la explicación. Como que con lo anterior, como un libro sellado, ya se había entendido, pero ya voy a dar la explicación casi que en dibujito, por el hecho de que están tan sellados, tan cerrados, que necesita explicárselos así en lo más simple. Es como si alguien llega y le dice: me lee esto porfa, y el otro le dice: no, no puedo. ¿Por qué? Porque está sellado. Ya lo había dicho, vuelvo y repito, pero lo explica como para bebés. El cual, si lo dan al que sabe leer, que se supone que los intérpretes de la ley, como en Lucas 11, que al final terminaron escondiendo el nombre, la llave del conocimiento, se supone que ellos son los que deben saber leer la escritura, pero le dan la escritura y le dicen: me explica tal cosa, y le van a decir: hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que esto, hay cosas que lo otro. No tiente, güey. Entonces dice: y os será como toda visión, y será toda visión como las palabras de un libro sellado, el cual, si lo dan al que sabe leer y le dicen: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. ¿Verdad? Que es básicamente lo mismo. Es lo mismo alguien que no sepa leer a alguien que trate de leer. Por ejemplo, o sea, si uno le da a alguien un libro completamente sellado, con llave y todo, a alguien que sabe leer, va a decir: no puedo abrirlo, no puedo entenderlo. ¿Qué significa eso? Ahora, si lo logra abrir, sería similar como dárselo a alguien que no sabe leer, o alguien que sabe leer español pero no sabe leer inglés, y le dan un libro en inglés. ¿Qué va a hacer esa persona? Entonces, lo mismo con la escritura. Está en otro idioma, por más que lo hayan traducido al español. El idioma es espiritual, el idioma es celestial, y no solo me refiero al hebreo, que es literalmente el idioma celestial, sino que me refiero
a que la forma de entenderlo es pensando de una manera elevada, celestial, espiritual, no según la carne, porque eso es lo que hacía esta gente a los cuales Yahweh les cegó el entendimiento. Tanto así que llegó Yahushua el Mesías y los mataron, pensando que le hacían un favor al Todopoderoso, matándole a su hijo, según su corazón engañoso, obviamente, puesto que el enemigo los engañó para que hicieran eso. Entonces, y si da el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el soberano, oigan, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, por un lado, como dije, muchos tienen el nombre y no le honran como deberían, pero por otro lado está la mayoría que no tienen el nombre, por eso no le honran del todo, pero ellos dicen honrarle con las habladas que se echan en un púlpito o al supuesto hermano de la religión, ¿verdad? Con sus labios, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, nada más dicen estar cerca, pero no se acercan con sus actos. Dicen estar cerca con la boca, es que yo lo conozco, es que usted no sabe, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo he servido tanto tiempo, es que bum, bum, bum. Pero solo sus palabras no se acercan con sus obras, con sus actos. Recuerden que Yahushua es el camino de Yahweh. Entonces dicen, sí, yo le conozco, yo lo amo, yo todo, pero no van hacia él. Entonces, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, oigan, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese verso, demasiado importante. Y vean que está en el Antiguo Testamento. Entonces un judío no puede decir nada al respecto. Porque esto en el Nuevo Testamento pues sí se explica bastante, sí, Yahushua lo menciona Pablo bastante, lo explica, pero para un judío el Nuevo Testamento no vale nada. Pues bendito Yahweh que el profeta Yeshayahu ya lo había revelado, que lo que todos ellos siguen, imagínense, esto es cientos de años antes de que viniera Mashiach, y ya Yeshayahu está diciendo que todo el pueblo está siguiendo mandamientos de hombres que les dan los sacerdotes, que no saben lo que hacen porque no entienden, porque tienen un velo, porque están ciegos. Imagínense lo que es estar ciego y además de eso tener un velo, y además de eso no saber leer. Una persona que no sabe leer, está ciega y tiene un velo en la cara, dele la escritura, a ver. Y esa es a la gente que está escuchando la mayoría de los que dicen ser creyentes en la escritura. Ya estaban muertos, exacto, solo por fuera se veían bonitos, pero por dentro puros huesos de muerto. Entonces, muy importante, dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hablan y hablan, pero en realidad su corazón está con otros, su corazón está en otras. Como alguien que lee la escritura y está pensando en lo que va a hacer más tarde. Está pensando en, ay, qué pereza lo que estoy leyendo, lo que sea que esté pensando que no tiene que ver con la escritura. El corazón está en una cosa, su boca está en otra, ¿verdad? Ay, de los que esconden, y el corazón escondido. Dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí. Esto es clave también, porque recuerden que primer mandamiento es, amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero ¿qué dice Yahweh? Su corazón está lejos de mí, o sea, no cumplen ni siquiera el primer mandamiento. Y si no cumplen el primero, rompen todos los demás, porque el primer mandamiento es el que ayuda a cumplir el resto. Con el primero y el segundo en importancia, que es amar al prójimo como uno mismo, se cumple toda la Torah. Su corazón está lejos de mí. Si su corazón está lejos de Yahweh, ¿cómo van a poder amar? No pueden amar a Yahweh, no pueden amar al prójimo, por ende rompen toda la Torah. Por más que se amarraran lo que fuese en el brazo, en la cabeza, se vistiesen como sea, la barba hasta las rodillas, colochitos, etcétera. ¿De qué les sirve todo eso? Si su corazón está lejos, no pueden cumplir ni siquiera el primer mandamiento. Y no solo eso, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces ni le aman ni le temen, porque dice aquí, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Les han enseñado a temerme y lo que tienen es miedo. No saben lo que es honor, respeto, amor, reverencia.
ni le aman ni le temen. Al no temerle no reciben sabiduría, al no tener sabiduría no saben cómo amarle, y etcétera, etcétera, y al final no cumplen nada, pero pasan toda su vida aquí siguiendo los mandamientos de hombres. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres. La forma en que le temen es a través de la falsedad, de la letra. Ellos piensan que haciendo ese montón de cosas de la carne le están complaciendo. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por ejemplo, lo que dice Job 42:5. Dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Job, después de todo lo que pasó, llegó a darse cuenta que él servía a Yahweh a través de mandamientos de hombre, a través de las cosas que le habían enseñado hombres que no entendían, y por ende él tampoco entendía, y por eso pasaba con miedo por sus hijos, y miedo por esto, miedo por lo otro, y pasaba haciendo sacrificios extra que no servían de nada en realidad. Lo que sí servía era su deseo por servir a Yahweh, obviamente, su deseo por hacer las cosas bien, pero el mandamiento de hombre que le habían enseñado hacía que pasara con miedo. Después de que pasa por toda la prueba, que básicamente es enfrentar todos sus miedos, esa fue la prueba, enfrenta todos los miedos y se da cuenta que Yahweh está por encima de absolutamente todo, que es poderoso, y esos miedos que tenía antes, que después se enfrentó, lo hicieron mucho más fuerte, entre otras cosas, porque llegó a conocer a Yahweh verdaderamente. Entonces dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. No lo estaba viendo literalmente, lo estaba viendo espiritualmente. Como el hecho de que dice: nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Nosotros caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Entonces, ahí está diciendo hasta que al fin llegué a tener verdadera fe. Porque ahora mis ojos te ven. Y después dice: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vea todo el sufrimiento que había pasado. Cuando le llega a conocer, dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando se reconoce quién es Yahweh, uno no le queda otra que reconocer lo que uno ha sido, para que Él lo pueda uno cambiar, mejorar, enderezar, purificar, perfeccionar, etc. Pero cuando uno sigue a Yahweh por mandamientos de hombres, si logra cumplir todos esos mandamientos de hombres, hacen que la persona se vuelva soberbia, falsa, hipócrita, y se considere mejor que, superior a, como los fariseos, y la levadura de los fariseos que los inflaba, pero eran puro pan inflado. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso, he aquí que nuevamente, qué importante es el nuevamente, como primera y segunda venida, como primero y segundo éxodo. Por eso he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Vean eso, como dice, un prodigio grande y espantoso. Espantoso en hebreo tiene que ver con que no se puede entender, como algo, el hombre cuando no tiene entendimiento de algo le causa miedo, ¿verdad? Cuando no sabe lo que, por ejemplo, el hecho de la oscuridad es como lo más simple. El no saber lo que hay en el espacio donde uno está produce un poco de miedo a las personas, principalmente, ¿verdad? Me refiero a los niños, y hay que enseñarles a que no hay por qué temer, pero hay mucha gente que crece con eso, y aún de grandes, ¿verdad? Encendiendo luces a cualquier hora. Entonces, que eso muestra también el hecho de que en lo espiritual, en la oscuridad, los espíritus, bueno, porque sí hay algo de conexión entre que la oscuridad le da poder a algunos espíritus, pero eso se refleja a través de lo que la persona siente cuando no puede ver lo que hay en el lugar donde se encuentra. Entonces, el no saber algo produce miedo. Por eso bendito Yahweh, que nos da la seguridad de la vida eterna a través de Yahushua. Entonces, ahora viendo aquí dice:
Prodigio grande y espantoso. Sí, lo de espantoso, el hecho de no poder entender algo, por eso se traduce así. Pero también espantoso como de feo, en el sentido de que es algo sorprendente, es algo que asombra lo que Yahweh hace. Pero tristemente, en este caso, por los pecados del pueblo, lo que va a hacer Yahweh va a hacer sufrir a mucha gente. Por eso es espantoso, porque es necesario hacerlo, no lo van a entender, y eso es espantoso. Dice el 14, por esto de aquí que yo haré crecer la división entre este pueblo. Vean eso. Por eso pedí la peshita. Y todavía en la Septuaginta no dudo que pueda estar un poco diferente. O sí, tal vez más similar a la aramea. ¿Y por qué? Porque recuerden que cuando Yahushua vino, él dijo: no piensen que yo vine a dejar paz. Yo vine a crear división, espada y un fuego. Y aquí Yahweh está diciendo: yo haré crecer la división entre este pueblo. Yahushua vino a hacer división. Yahushua vino a cumplir esto. Y otro montón de cosas, obviamente. Pero esto en particular, porque hubo unos que creyeron en él y otros que no. Y eso produjo división y la mantiene hasta el día de hoy. He aquí que yo haré crecer la división entre este pueblo, con prodigios y portentos. Yahushua vino y creó todos los prodigios y portentos habidos y por haber, y todos los que se suponía que el Mesías tenía que cumplir para que creyeran, y ni así creyeron. Y fue espantoso de fijo ver a Mashiach en el madero, no solo por lo feo, sino por la falta de entendimiento que había alrededor, porque pensaban que estaban haciendo, repito, un favor a Yahweh. Entonces, por esto aquí que yo haré crecer la división entre este pueblo con prodigios y portentos. Vean como aquí ponen portentos en vez de espanto. La sabiduría de sus sabios dejará de ser. Los fariseos no entendieron nada, cero sabiduría, no reconocieron a Mashiach. Y sus entendidos serán privados del entendimiento, como los fariseos y escribas. Y con más razón en el fin de los tiempos. Entonces dice: por eso de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Vamos un momento a 1 Corintios 1. Leo desde el 18. La palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Yahweh. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Bendito Yahweh, aquí nos da la versión Septuaginta, porque el Nuevo Testamento sacó las citas de la Septuaginta, entonces esto sería como lo dice la Septuaginta. Destruiré la sabiduría de los sabios. Esa es la segunda parte del verso, eso es lo único. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Vean, bendito Yahweh. ¿Se acuerdan como acabo de decir? Los fariseos y los escribas. Y va como dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Mostrando que los escribas eran los que hacían alusión con los entendidos. Los segundos. La inteligencia de los inteligentes. Se suponía que eran los escribas. Pero ¿qué dice el 11:57 de Lucas? Ay de los intérpretes de la ley, que escondieron la llave del conocimiento. Ellos mismos no entraron y no dejaban que los que lo querían hacer entrasen. Igualmente lo que dice Jeremías 8:8 de los escribas. Ay de la pluma mentirosa de los escribas, porque cambiaron la Torá. Y por eso es que pido la aramea, la Septuaginta y la Masoret. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? Como el filósofo. ¿Acaso no ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Bendito Yahweh. No ha enloquecido la sabiduría del mundo. Que si que creen que vienen del mono. Creen que todo se hizo de la nada, solito. Big Bang. Creen en una esfera. Creen en un montón de cosas. Creen que el agua corre para arriba. Creen que el agua se mantiene un montón de cosas pegadas a una superficie. Bueno, un montón de cosas, vuelvo y repito. Y eso es locura. Y ahora uno sale con la verdad y uno es el loco. Entonces, para el mundo es locura la verdad. Por eso nosotros somos como locos. Y por ende se podría decir, hizo locura la sabiduría. Porque los que Yahweh les da sabiduría en el mundo aparecen como locos. Y por eso los dos testigos van a decir: esos dos están locos, hay que matarlos porque están haciendo mucho mal, diciendo tanta
cosa a los chiquitos. Bueno, ¿acaso no ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría, oigan, puesto que el mundo mediante su sabiduría, como la ciencia del mundo, no reconoció a Yahweh a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la prédica, y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. 15. Ay de los que se esconden de Yahweh, encubriendo sus planes. Ay de los que se esconden de Yahweh, encubriendo sus planes, y sus obras las hacen en tinieblas. Illuminati. Y sé que menciono esa palabra mucho, sé que mucha gente oye esa palabra y imagina, ¿verdad? Este hombre, conspiración, ¿verdad? Eso de solo creen en conspiraciones, teorías de conspiración, cosas así. Que, ¿verdad? Normalmente en las noticias y en esas cosas utilizan esos términos como para hacer a la gente parecer loca. Los que hablan de conspiración están locos. Y vean lo que acabamos de leer de la locura. Los Illuminati se hacen llamar así porque sirven a Lucifer, los que están estableciendo el nuevo orden mundial, a través de sociedades secretas como los masones, como Ordo Templi Orientis, como los Rosacruces, como otro montón, los Skull and Bones, la Orden de Telema, los jesuitas y etcéteritas. Entonces esas sociedades secretas hacen todos sus planes en secreto, porque está en su nombre, son sociedades secretas. Tienen un plan secreto que no se lo dicen a la gente por las noticias, no se lo dicen a los niños en sus libros de texto, todo lo hacen detrás del telón. Por eso, ¿se acuerdan de Napoleón? Que ponía su mano dentro del saco. Eso representa la mano escondida de Satanás trabajando en el mundo a través de esas sociedades secretas. El plan secreto del gobierno mundial que hacen detrás de los ojos de la gente. Entonces, por eso no solo Napoleón hacía ese toque de meterse la mano aquí, solo que Napoleón fue más famoso. Sociedades secretas, tienen sus planes de control mundial, solo dan un poquitito de información, lo necesario para que la gente no haga muchas preguntas. Y eso lo digo como con respecto a los masones, que algunas personas dirían, pues los masones no son una sociedad secreta. Sí lo son, pero son como muy abiertos en el sentido de digamos, tienen anillo, se enorgullecen de ser masones, pero solo mantienen a los 3 niveles de la masonería en esa ignorancia para que la gente de alrededor de ellos piensen que la masonería es simplemente una hermandad cristiana o algo así. Pero cuando llegan al grado 32 y 33 se les informa que el dios de ellos es Lucifer y que tienen un plan de control mundial y que pusieron su sello en el dólar y otras cosas. Entonces, estas personas, 13 familias del Illuminati principalmente, y algunas otras familias del mundo que trabajan de una u otra manera con el mismo plan, han hecho todos esos planes en secreto, por eso sociedades secretas. Y vean lo que dice: hay de los que se esconden de Yahweh, según ellos, ¿verdad? Porque adoran a Lucifer, encubriendo sus planes con sociedades secretas. Y sus obras las hacen en tinieblas, tanto así que hacen rituales satánicos. Mi mamá me estaba comentando de que vio algo acerca de los sacrificios que hacían en los aztecas y le sorprendió mucho. Y le comentaba a mi hermana, pues eso lo siguen haciendo, simplemente en secreto. Siguen sacrificando personas, así de simple y sorprendente, pero lo siguen haciendo, y de maneras sorprendentes. Estas mismas sociedades secretas sacrifican personas. Cuando hacen rituales, los hacen en secreto. No solo eso de sacrificar personas, también hacen rituales de iniciación. Por ejemplo, el ritual de iniciación de los masones es actuar que la persona se muere y se levanta después de muerto. O sea, para representar, bueno, supuestamente, ¿verdad? Según, en cierta forma, lo de Mashiach, pero está conectado con Hiram Abiv, que supuestamente lo mataron para quitarle todos los secretos que él tenía de construcción, porque él fue el que ayudó a construir el templo a Salomón con el otro Hiram, el rey de Tiro, y utilizan todo eso para la historia de esos rituales. Entonces hacen rituales satánicos en secreto, obviamente, matan personas, niños, animales y otro tipo de rituales. Todo en secreto, todo en las tinieblas, porque sirven al poderoso, supuestamente poderoso, de las tinieblas, al dios de las tinieblas. Sus obras las hacen en tinieblas y dicen:
¿Quién nos ve y quién nos conoce? Ellos están segurísimos de que van a lograr el plan. Están segurísimos de que nadie se va a dar cuenta, por más que haya gente como uno que anda diciendo que existen. Pero como toda la gente no le cree a uno porque piensa que uno está loco, van a seguir creyéndoles a ellos. Entonces ellos dicen, tenemos el poder, vamos a lograrlo. El Todopoderoso o no existe o no nos ve porque no nos ha detenido por tantos años. Ellos llevan siglos de estar trabajando en lo mismo y lo han logrado. Han matado montones de personas que han hablado al respecto y siguen haciendo todo, y Yahweh todavía está esperando. Pero ellos piensan que como Yahweh no hace nada, piensan que Yahweh o no puede o no se ha dado cuenta. ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Pero vean la pregunta, ¿quién? Yahushua es el quién, el mí en hebreo. Sí, mí. ¿Quién nos ve y mí nos conoce? Entonces Yahushua es el que los ve, el que los conoce y el que los va a echar en el fuego. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como barro de alfarero, como el último que Yahushua le da la vara del alfarero para que rija las naciones con vara de hierro, y los va a quebrar como vasos de alfarero. Por eso es que dice esto aquí, como barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Lo que decía ahora, ¿no dicen eso los ateos? Los que adoran a Samael, ellos dicen, no, él a mí no me hizo, él no existe, yo me hice solo, de la nada. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Verdad? Es completamente ilógico, tonto, sorprendente. Si uno pudiese hacer un vaso que hablase, entonces imagina hacer el vaso lo más bonito y que diga, me hice solo. No existe el creador. Y uno aquí, hey, ¿qué? Al puro frente, imagina el colerón, las ganas que darían de deshacerlo, meterlo al fuego para hacer otro vasito. Como Samael, que dijo que él era el único que existía, se había hecho solo, y por eso repito, igual que los ateos, igual que un montón de gente. Qué sorprendente sería de verdad hacer algo y que se atreva a decir que se hizo solo. Y eso es lo que hacen ellos. Entonces Yahweh dice, la creación le va a decir al creador, no me hizo. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiende? Uy, vea qué colerón. Sorprendente. Entonces imagina el vasito diciendo, uy, es que este hombre no entiende lo que dice. Digamos que yo hiciese vasos y hago una enseñanza de cómo hacer vasos, y el vaso dice, uy, más bruto, no sabe hacer vasos. ¿Te imaginas la falta de respeto? Pues eso hace la humanidad constantemente, todo el tiempo. Y tristemente la gente anda buscando en las religiones, en los pastores a los que escucha y cosas así, lo único que anda buscando es alguien que diga lo que ellos quieren oír, o que repita su opinión. Entonces cuando el pastor dice algo diferente a su opinión, ahí ellos dicen, bueno, le voy a perdonar esa. Ah, bueno, no es así, pero está bien. Bueno, no entiende, pero están actuando igual, porque no se están sujetando en realidad, simplemente quieren escuchar algo y encontrar un lugar donde escucharlo. Y si no escuchan lo que quieren oír, se molestan, se enojan, se desvían, etc. Dice, ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiende? Dice aquí, en su arrogancia los dirigentes olvidan que ante Yahweh son como barro en manos de alfarero. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en un campo fértil? Y el campo fértil parecerá un bosque. Una vez más, vean cómo se conecta. Ya vimos lo de la conexión con el pacto que hizo con los Emiratos, que hizo Trump y que le llamó el pacto de Abraham, cómo se conectó con este capítulo que leímos el Shabbat. Y ahora menciona el Líbano, ¿verdad? Que como sabemos, hace poco hubo una explosión ahí, que por esa explosión se habla de que puede haber guerra. Al menos rumores de guerra se ha dado. Entonces, ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en un campo fértil? Y el campo fértil parecerá un bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Vean cómo esto se cumplió con Yahushua literalmente. Él lo cumplió y se mencionaron las citas en el Nuevo Testamento. Y espiritualmente, el último que a través de la prédica abre los ojos de aquellos que estaban ciegos por los mandamientos de hombres.
En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, en medio de la noche espiritual, el fin de los tiempos. Por eso viene como ladrón en la noche, para que vean en medio de la oscuridad. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Yahweh. El verso 19. Entonces los humildes se alegrarán en Yahweh. ¿Se acuerdan la palabra que se puede acomodar para conectarse con Mashiach? Entonces ahí confirma que es a través de Mashiach el primero, que los humildes del fin de los tiempos se alegrarán nuevamente, puesto que se vuelve a manifestar Yahweh en la tierra. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Yahweh, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el apartado de Israel. Por eso Yahushua dijo que los pobres heredarán el reino. Porque el violento se habrá acabado. Eso confirma que se refiere al fin de los tiempos, porque llevamos 2000 años y todavía hay gente violenta. Porque el violento se habrá acabado y el escarnecedor será exterminado. Serán destruidos todos los que se desvían por hacer iniquidad. Todos los que se desvelan, perdón. Serán destruidos todos los que se desvelan por hacer iniquidad. ¿Verdad? O sea, hay gente que por error comete algún pecado en la vida, o varios pecados en su vida, busca al Padre y mejora. Aún así llegan momentos en los que comete un error X. Pero hay gente que busca hacer lo malo, que se desvela para hacer lo malo. ¿Verdad? Uno normalmente, digamos, cuando estaba en el colegio, por ejemplo, a veces, o en la universidad, quizá, algunos tal vez, se desvelaban para hacer estudios, ¿verdad? Para estudiar y para el examen. Pero la gente se desvela para servir a Satanás. Nosotros deberíamos, si nos vamos a desvelar, para adorar a Yahweh, para estudiar la escritura, no para andar pecando. Por ende aquí dice, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra. Los que hacen pecar al hombre en palabra, como por ejemplo los pastores que enseñan los nombres falsos, y por ende la gente invoca a Satanás sin darse cuenta y con sus palabras y respetan a Yahweh, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente hay otro montón de formas, a través de la prédica de falsedad. Dice, los que hacen pecar al hombre en palabra. Adam Bedabar, con la palabra o con palabra, que eso puede ser a través de su palabra, hacen que pequen con mandamientos de hombres, o a través de una palabra que no es el nombre de Yahweh ni el de su hijo, hacen que pequen cuando invocan al falso, o les dan el nombre pero el resto es falso, y por ende con la palabra que es Yahushua hacen lo malo. Los que hacen pecar al hombre en palabra o con la palabra. Los que arman trampa al que reprende en la puerta, ¿verdad? Como van a hacer con el último, lo van a matar. El último está a la puerta, igual que Boaz, que se reunía a la puerta en la ciudad. Boaz representa al último, y el fulano que pasaba por la puerta y lo llamó Boaz representa al primero, Yahushua. El último viene a reprender porque viene como el fuego consumidor, como el buen pastor, pero los pastores lo van a odiar y no van a tomar la reprensión. Entonces por eso dice aquí, los que arman trampa, porque van a armar trampa para matar al último. Los que arman trampa al que reprende en la puerta, Yahushua es la puerta, el que reprende en la puerta viene siendo el buen pastor. Y pervierten la causa del justo con falsedad. Pervierten la causa del justo, van a pervertir la razón por la que está predicando el último con una mentira, para que así lo puedan matar. O sea, le van a inventar algo a los dos testigos para poder matarlos. Igualmente hacen obviamente con los escogidos, les inventan cosas. Dice, y pervierten la causa del justo con falsedad. Normalmente que la gente, cuando uno les predica, interpreten mal el por qué uno les está predicando. Lo vean como que uno anda buscando pelear, lo vean como que uno anda buscando ponerlo en mal, lo vean como que uno anda buscando creerse más. Montones de cosas que la carne les dice, mientras uno les explica, la carne les está hablando, pero esta persona tal cosa,
como les he dicho, igual que, bueno, ya no viene tanta gente tristemente por lo que está pasando, pero como les he dicho, es normal, no dudo, o sea, tampoco para que no se sientan mal, nada más que sepan de dónde viene todo eso, que cuando están escuchando las prédicas se vengan pensamientos negativos en contra de la prédica o en contra del que predica. Y pervierten la causa del justo con falsedad. Por tanto, Yahweh que redimió a Abraham, bendito Yahweh, ¿verdad? Lo sacó del fuego, lo salvó en la guerra que vimos en Génesis 14, y etcétera, etcétera, un montón de cosas. Por tanto, Yahweh que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro empalidecerá, porque verá a sus hijos, Jacob, ¿verdad? Como el último, que es como Jacob, que verá a sus hijos, los 144,000. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro empalidecerá, porque verá a sus hijos, que al considerar la obra de mis manos en medio de ellos, lo que va a hacer con los últimos, apartarán mi nombre, bendito Yahweh, apartarán mi nombre, que curiosamente los escogidos son los que apartan su nombre, como dijo Yahushua: Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, para que venga el reino de Yahweh hay que apartar su nombre, por eso los escogidos apartan su nombre y se manifiesta su reino. Que al considerar la obra de mis manos en medio de ellos apartarán mi nombre, o sea, darán honra al nombre, lo apartarán y dirán: este nombre no es como este montón de nombres que nos habían dado, no es como este montón de nombres que la gente adora, el nombre de él es apartado, es diferente. Apartarán mi nombre, apartarán al apartado de Jacob, a aquel a que Jacob aparta, el verdadero poderoso, y en el caso del último, a Yahushua. Por eso el apartado dice: apartarán al apartado, después de haber dicho: apartarán mi nombre. O sea, es como diciendo: apartarán el nombre de Yahweh, apartarán el nombre de Yahushua, y temerán al Elohim de Israel. Y como si fuera otra cosa, pero después dice algo que uno diría es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué esa y en el medio? Porque representa el primero y el último. Darán honra al primero y al último. Vean cómo dice: apartarán mi nombre, Yahweh, el Padre, el que era. Apartarán al apartado de Jacob, Yahushua, el primero, como el primer nombre de Jacob, el que es, el apartado, nazareno. Y temerán como el temor debido al Padre, que hay que honrar y temer al Padre. Y el último se manifiesta como Padre de los 144,000, como el Padre celestial en la tierra. Temerán porque viene como el honor de Yahweh, como el temor que hay que tenerle al Rey. Temerán porque viene como fuego consumidor al poderoso de Israel, cuando recibió el nombre de Jacob a Israel, como los escogidos que reciben el nombre y son como Israel en este aspecto, el que ha de venir. Entonces apartarán mi nombre, Yahweh, el que era. Apartarán al apartado de Jacob, Yahushua, el que es. Y temerán al poderoso de Israel, el último, que ha de venir. Jacob y Israel, como los pocos y los muchos. Perdón, como los muchos y los pocos, respectivamente. Jacob los muchos y Israel los pocos. Por eso los muchos sí creen en Yahushua, pero no en su nombre, pero sí en su muerte y resurrección. Los pocos no solo van a tener a Yahushua, sino que también van a creer en el último, testigo como Moshe, como tal. Y por ende, salen aquí como Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Los que estaban yendo para otro lado, los que estaban perdidos en la doctrina, aprenderán finalmente a entender la escritura. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Y los murmuradores aprenderán la lección. Bendito Yahweh, esto me gusta tanto, este verso también. Vean, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Como decía, los que ahorita están en doctrinas falsas finalmente van a entender. Como los muchos cuando resuciten, y obviamente los pocos mientras los dos testigos prediquen. Pero después dice: y los murmuradores, los que se van a estar quejando, los que van a estar hablando, como los que hablaban en contra de Moshe y Aarón en el Éxodo, los que hablan en contra de los dos testigos aprenderán la lección cuando les caigan las plagas. Me gusta mucho eso porque o sea, se parece a aprender la lección como cuando alguien viene a clases de escritura y aprende en esa lección. Pero aquellos que no quieran aprender esa doctrina van a tener que ir a aprender la lección de golpe, a la fuerza, en la tribulación.
Los murmuradores aprenderán la lección, y los que murmuran la lección tomarán.